En el día de hoy nosotros daremos una clase en la que aprenderemos y solucionaremos problemas de análisis vectorial, así que muy atentos porque esto nos va a servir para conocer más. Hola, soy Franco Saavedra y te enseñaré a hallar el módulo de la resultante de este ejercicio. Bueno, empezamos descomponiendo el vector 10n, para lo cual en nuestra x tenemos 10 por coseno de 37. Y en nuestra y tenemos 10 por el seno de 37. Para hallar estos resultados necesitamos usar los triángulos notables. Bueno, para y, empecemos con y. 10 por el seno. ¿Cuánto es el seno de 37? El seno de 37 es 3 sobre 5. Sacando quinta, 2 por 3 es igual a 6. Ahora para nuestra x. 10 por el coseno de 37. ¿Cuánto es el coseno de 37? Es 4 sobre 5, lo que nos da un igual a 2 por 4, 8. Vale, ahora sumando los valores, en el eje X tenemos menos 3 más 8, más 8. Lo cual nos da menos 3 más 8 es igual a 5. Y en el eje Y tenemos 6 más 6. ¿Por qué? Porque 6n está subiendo. Por eso nos damos cuenta de la flechita. Está subiendo. Bueno, 6 más 6 es 12. Bueno, nuestras resultantes son 5 y 12 respectivamente. X es 5 al cuadrado más y, lo cual era 12 al cuadrado. Todo sobre raíz. Bueno, 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado es 144. Sumando todo nos da 169. Y es un número muy familiar, ¿verdad? El módulo de la resultante sería la raíz de 169 es igual a 13. Y así, este ejercicio muy fácil de responder. Franco Saavedra y te enseñaré a resolver o hallar el módulo de la resultante de este ejercicio. Bueno, empezamos descomponiendo 5 por raíz de 2. Vale, ¿quién está en nuestra x? No, está 5 por raíz de 2 sobre el seno de 45. ¿Y quién está en nuestra y? Está 5 por raíz de 2 por el coseno de 45. Ahora descomponiendo el siguiente gráfico es casi igual. Bueno, ¿quién está en nuestra x? Está 10 por el seno de 53. Y ahora en nuestra y está 10 por el coseno de 53. Bueno, ahora para hallar el resultado de cada uno de estos ejercicios es necesario usar los triángulos notables. Vayamos con el primero. Bueno, empezando, esto sería igual a 5 por raíz de 2 por el seno de 45. El seno de 45 viene a ser 1 sobre raíz de 2. Simplificando nos queda un igual a 5. Ahora para el segundo ejercicio. Nos pide 5 por raíz de 2 por el coseno de 45. Bueno, 5 raíz de 2 por el coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2. Simplificando nos queda igual a 5. Ahora, vamos por 10 por el coseno de 53. ¿Cuánto es el coseno de 53? Vendría a ser 3 quintos. Quinta nos da un igual a 2 por 3, 6. Ahora por 10 por el seno de 53. El seno de 53 es 4 sobre 5, 4 quintos. Quinta, 2 por 4 es igual a 8. Ahora sí voy a sumar todo lo que está en el eje X y todo lo que está en el eje Y. Bueno, en el eje X tenemos
13 más, perdón, menos porque está al lado negativo. Menos 5 menos 8, lo cual nos da 13 menos 13 es igual a 0. Ahora, en el eje Y está 5 menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque el 6 está en la parte negativa o en la parte de abajo, lo cual nos da un igual a menos 1. Pero nos pide hallar el módulo de la resultante, para lo cual necesitamos usar la siguiente fórmula. Bueno, ¿cuánto vale x? X vale 0, por lo cual es 0 al cuadrado, más y, que era menos 1, entre paréntesis, al cuadrado. Vale. Raíz cuadrada de 0 al cuadrado es 0. Y raíz cuadrada de menos 1 es 1. Por lo cual la resultante vendría a ser, el módulo de la resultante viene a ser 1. Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Continuando con la clase de hoy, yo les voy a mostrar otros 3 ejercicios que seguro serán de mucha ayuda, todos de análisis vectorial, por supuesto. Aquí empezamos con hallar el módulo del vector resultante de los vectores mostrados. Entonces, este es muy sencillo de resolver, tan solo son triángulos notables y son descomponer todos los vectores que encontramos acá. Entonces, empezaremos descomponiendo por este vector de acá. Como podemos ver, su dirección es esta, ¿no es cierto? Y como podemos ver, es un triángulo de 60, 30, 90, el cual es muy sencillo de graficar, muy sencillo de hallar, porque solo se compone de la hipotenusa 2, que en este caso sería el 4, el 30 va a 1 y al 60 le va a raíz de 3. Así que al 60, en este caso, el cual su ángulo opuesto está en el eje X, así que sería raíz de 3, como 4 es la mitad, así que simplemente sería 2 raíz de 3. Muy simple. Luego, para el 30, como podemos ver, está en el eje Y, por eso lo estoy poniendo en ese sentido, sería simplemente la mitad, por lo que sería 2. Entonces ya tenemos estos dos resultados, iré poniéndolos acá. En este caso, en el eje Y es menos 2 raíz de 3. Y en el eje Y es 2, tan solo 2, y positivo. Continuamos con este vector de acá. Como podemos ver, es un triángulo de 45, muy sencillo. Aquí estaría el 90, aquí habría otro 45, y entonces como podemos ver que esto es 1 raíz de 2, aquí está la raíz de 2, porque simplemente en cada lado sería 10. 10 para este lado y 10 para este lado. Entonces podremos ver que todos están apuntados en el sector negativo, por lo que pondremos aquí menos 10, ya que otro menos 10. Continuamos con el que está acá y como podemos ver es otro triángulo notable, por eso los triángulos notables son muy importantes. El de 353, como recordaremos, la hipotenusa vale 5, en este caso podemos observar que 10, o sea, es el doble, por lo que simplemente tendrá que ser el doble de cada uno de estos. Así que como podemos ver aquí está 37, está proyectándose en el eje Y, por lo que sería 3 por 2, 6. Aquí estaría el 53, ¿no es cierto? Está en el eje X y sería 4 por 2, 8. Muy sencillo, entonces aquí pondremos estos dos en más 8 en el caso del X y más 6 en el caso del Y. Y por último este de más 2 raíz de 3 que ya está en el eje X, así que no hay nada que descomponer, así, más 2 raíz de 3. Entonces esto es ya muy sencillo porque simplemente se va con este menos con más y quedaría menos 10 más 8, lo que daría igual a un menos 2. Muy simple. Y después el 2 menos 10 más 6 daría igual a otro menos 2. 2 más 6, 8 menos 10 menos 2. Entonces esto también sería igual a menos 2. Y como recordaremos la fórmula, aquí sería menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Entonces, esto sería ya muy sencillo. Simplemente, como podríamos recordar, menos 2 por menos 2, o sea, menos por menos da más. Así que siempre cuando multiplicamos un número negativo por sí mismo, dará positivo, ¿no es cierto? Entonces, ya con esto concluido, simplemente podremos observar que menos 2 al cuadrado sería 4 y sería más otro 4. Entonces, todo esto le sacamos una raíz
Y esto sería igual a una raíz de un 8. Y lo que daría igual a un, como podemos ver, 8 es 2 por 2 por 2 por, o sea, 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces sería, podríamos escribirlo también así, 2 al cuadrado más, o por 2. Y con esto sacaríamos la raíz de esto y al final nos daría 2 raíz de 2. Y ese sería el resultado. La alternativa sería la A. Y con esto podríamos culminar este ejercicio de acá. Pasamos al siguiente ejercicio. Continuando con el siguiente problema, entonces ahora podemos ver este problema descompone el vector B sobre los ejes perpendiculares de la figura. Como recordaremos, los ejes perpendiculares son estos de acá, los que están formando 90 grados, por lo que tendríamos que descomponer los ejes, que si volteamos la cabeza, entonces ahí estarían el eje X y el eje Y, en este caso aquí está el X, y aquí está el Y. Y esto es muy sencillo porque simplemente es la descomposición de este triángulo, que sería 53 grados. ¿Y cómo sabemos esto? Porque estas dos líneas son, o sea, son congruentes, son iguales, por lo que podemos afirmar que el ángulo que está formando en este caso con el eje X sería el mismo que si trazáramos una línea perpendicular al eje X, ¿no es cierto? No, una línea perpendicular, no, una línea congruente al eje X, entonces también formaría el mismo grado, por eso estamos trazando esta línea aquí, y lo que nos permitirá hallar a todos los lados. Entonces, primero, a 53, como podemos ver, la hipotenusa es igual a 5, 5n, aquí está 5, así que es muy sencillo copiar el triángulo notable. A 53 se le opondría 4, y a 37, que está en este caso aquí, se le opondría el 3. Entonces, en el eje X se está proyectando el 3, pero recordemos la dirección, que es muy importante. La flecha está apuntando para el centro, por lo que para aquí está la flecha, ¿no es cierto? Entonces el eje X estaría apuntando para este lado y el eje Y estaría apuntando para abajo, por lo que sería negativo, y en el caso del eje X positivo. Así que esto es muy simple ya, como podemos ver en el eje X. Entonces esto sería igual a más 3, muy sencillo, y en el eje Y sería igual a menos 4. Entonces, con esto podríamos terminar el problema. Aquí está la alternativa B. Y continuamos con este problema, que no se asusten porque sean 3 dimensiones, como podemos ver. Es igual de sencillo. Aquí estaría el eje Y, el eje X, pero en este caso agregamos una nueva dimensión, la profundidad, y es el eje Z. Simplemente tenemos que hacer la misma descomposición, pero en 3 ejes. Empezaremos con este de acá. Como podemos ver, cuando un cuadrado tiene 90 grados, ¿cierto? Y como este va de esquina a esquina, entonces estaría partiendo al cuadrado en 45 grados. Por lo que esto es un triángulo notable, igual que el que conocíamos antes, el de 45. Entonces simplemente lo que teníamos que hacer es saber que si la arista vale A, entonces por esta propiedad de acá, que los lados son AA, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, aquí es A y aquí es A también. Todos los aristas son iguales, que es este caso, el vértice que une a dos caras. Bueno, eh, entonces simplemente conoceríamos que esto es 45, esto es 45 y esto es A raíz de 2. ¿Por qué? Porque este es el triángulo notable 1, 1 a raíz de 2, que es muy comprobable por Pitágoras. Entonces, como podemos ver, este vector se descompone en dos dimensiones. En este caso se está descomponiendo en el eje X, en el eje X y en el eje Y. Entonces, simplemente como la flecha está apuntando para arriba, entonces estarían para este lado de acá, serían 1A, y luego para arriba estaría otra, por lo que sería A. Entonces aquí vamos anotando en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En este caso en el eje Z todavía no hay nada, pero en el eje X está el menos A porque la flecha está apuntando para la izquierda, entonces sería menos A.
En caso del eje Y sería más A porque está apuntando para arriba. Y aquí ya tendríamos estos dos primeros valores. Después, en el caso de este vector que está acá, podemos ver que solo está en la dimensión Z y está apuntando para adentro, por lo que sería muy sencillo, sería menos A en el eje Z. Y luego, aquí también hay otro menos A, así que iremos anotando estos. Este está para abajo en el eje Y, así que simplemente es otro menos A. Y el último vector que tendríamos que descomponer sería este, que se encuentra en el eje X y el eje Z en esta ocasión. Entonces, como podemos también observar, este es otro triángulo parecido a este, ¿no es cierto? 45, 45. Esto sería a raíz de 2 y cada uno de estos valdría A. Ese es el caso que está apuntando para el centro y otro que está apuntando para arriba para formar todo. Entonces sería A. Entonces, como podemos ver, esto está en el eje Z, por lo que pondríamos más A, y en el eje X, que estaría para el lado positivo, por lo que pondríamos más A. Y con esto podríamos concluir con el problema, porque solo que es hallar la resultante. Es mucho más sencillo. Aquí vamos a poner menos A más A, esto es igual a 0. Entonces, también aquí, menos A más A, esto es igual a otro 0. Y aquí sería menos A. Menos A sería menos 2A y más A sería menos A. Así que solo quedaría menos y A. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar otra vez la resultante, pero ¿cómo hallamos la resultante de 3 dimensiones? Es igual de simple, solo tenemos que hallar con la misma fórmula, solo que agregando una dimensión de más, en este caso, que sería la Z. Entonces, agarramos el lapicito, ¿ya? Y ponemos, esto es igual a raíz de, en este caso, la primera dimensión, que sería 0 al cuadrado. Esto ya no es necesario hacer, pero lo hacemos igual. O en el eje Y, que sería otro 0 al cuadrado, y solo agregamos el eje Z, que en este caso sería menos A al cuadrado. Y eso es todo. Esta es la misma fórmula, solo que aumentando la dimensión. Entonces sería A al cuadrado, raíz de A al cuadrado, y la respuesta al final sería tan solo A. Entonces con esto puedo concluir todos los ejercicios, espero que les haya servido y ahora les dejo con mi otro compañero. En el ejercicio 12 de la parte 1 pude apreciar dos tipos diferentes de triángulos, un triángulo de 45 grados y un triángulo de 37 y 53 grados, al cual para hallar un módulo tuve que usar la propiedad de a al cuadrado más b al cuadrado menos el coseno del ángulo, todo en raíz cuadrada, lo cual me dio una raíz cuadrada de 28. Para un segundo módulo tuve que hallar el a cuadrado más b al cuadrado menos coseno del ángulo, todo en su raíz cuadrada, y sabiendo de x1, a los cuales en x2 me tuvo que salir 72, y x sabiendo que valía 100 ya que su suma me daba eso, tuve que dividirlo entre 2 y dándome como respuesta final 5. Para un ejercicio propuesto por mí, me planteé una solución de un vector de ángulo de 57 grados en el cual tuve que hallar el módulo de misma manera, solo que aquí usé el vector A y el vector B y multiplicándolos el A por B más A Y más B Y más A 7 más B Z, logré tal como resultado de 18, multiplicando 3 por 6 más 4 por 0, dando los datos, los cuales me dan en el gráfico que propuse, dándome como resultado final 18. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver 3 problemas de vectores, empezando por este, pues. Primero vemos que estos vectores forman un ángulo de 90 y por el dato estos ángulos son complementarios. Entonces este ángulo equivaldría a 37 grados. Y como en el triángulo notable de acá podemos ver que tienen los mismos ángulos, 37 y 53 grados. Y el único dato que nos dan es que esto mide 5, es decir, que hay una equivalencia entre el ángulo de 90 y 5 y el ángulo de 37 a 3. Es decir que en el triángulo
se puede notar fácilmente triángulo notable. Si marcamos una línea acá, a 37 se le opone 3K. En este caso se le opone solamente 3. Y en la parte de abajo, en la parte X, es decir, en su parte adyacente a 37, se pone 4. Entonces con esto ya podemos hallar el módulo. El módulo se halla por el teorema de Pitágoras, cuál sería raíz de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Todo a la raíz. Entonces, primero, para poder hallar la resultante en X, tenemos dos ángulos, o dos valencias, 4 y 4. Pero este, como va hacia allá, es negativo, y el otro hacia allá, positivo. Entonces, quedaría que la resultante en X es igual a 0. ¿Por qué? Menos 4 más 4 se anula. Es decir, quedaría 0. Y la resultante en Y simplemente 3, ya que no hay un otro vector que vaya ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente 3. Y positivo por la dirección del vector que va hacia arriba. Entonces, con todo eso, la resultante sería igual a raíz de 3 al cuadrado. Porque 0 no tiene... 0 al cuadrado es 0, pues no tiene ninguna suma. Entonces, sacando la raíz y el cuadrado, la resultante es 3. En el siguiente ejercicio nos pide hallar el vector o el módulo del vector resultante. Y para esto se puede hacer de una manera simple. Para eso también se va a necesitar el triángulo de 3, de 37 y 53 y el ángulo o el triángulo de 45. Empecemos por acá. A 37 su ángulo adyacente es 8. Es decir que acá K es igual a 2. Entonces, por consiguiente, como 37 su lado adyacente es 4, su cateto opuesto, es decir 3K, será 6. Y la hipotenusa será 10 ya, porque 5, la hipotenusa, por 2, 10. Entonces, ahora vayamos con el triángulo de 45. Ocurre el mismo caso, a 45 se le pone X y también X, o sea, no cambia. Y pues como acá a 45 se le pone 10, significa que X vale 10. Por consiguiente, el cateto opuesto y el cateto adyacente son equivalentes a 10. Y igualmente acá, X raíz de 2, X vale 10. 10 por raíz de 2, 10 raíz de 2. Entonces, podemos llamar, digamos, vector A, vector B, vector C, vector D y vector E, para poder hacer más fácil toda nuestra operación, ya que nos pide hallar el módulo del vector. Entonces la resultante en este caso sería A más B más C más D más E. Pero se puede notar que como estos vectores son consecutivos, se anulan. Es decir, que acá B más C más E se anulan. Es decir, B más C más E es 0. Quedaría 0 más B más D. Pero, no, perdón, sería A más D. Entonces, como podemos ver acá, vector D y vector A. Pero estos dos tienen como resultante al vector E. Entonces, la resultante sería simplemente E. Pero ¿cuánto vale E? 10. Como se puede ver acá, 10 como ya lo hemos hallado. Esa sería nuestra respuesta. ¿Y por qué E? Porque A más D más A, su resultante es E. ¿Y por qué estos se anulan? Por ser vectores consecutivos. Y finalmente el siguiente ejercicio, que puede parecer complicado, pero en realidad no lo es. Se usan los mismos triángulos notables y las mismas equivalencias. Entonces primero vamos con Y. Acá en el ángulo de 37 nos dicen que este vector mide 20. Es decir que 5K vale 20. Entonces K vale 4.
Entonces a cada lado se le multiplica por 4. El cateto opuesto por 4, 12. Y en esta parte también, a 45. Acá se dice que la hipotenusa vale 10 raíz de 2. Es decir que 10 es x, o x es 10. Por consiguiente también este lado será 10. Y ahora en x sería lo mismo. A 37 su cateto adyacente es 4k. Y como acá k vale 4, 4 por 4, 16. Y en el mismo caso acá, solo que x vale 10, entonces sería lo mismo. Y ahora hallar el módulo de la resultante. Como ya vimos anteriormente, hay que hallar primero la resultante en x. Y por haber dos vectores, uno que va hacia allá, el cual es negativo, y otro que va hacia allá, que es positivo, se operan. Más 16 menos 10. La resultante en x es 6. Y luego la resultante en y, que como también nos dan dos vectores, hay que operar. Bueno, nos dan 3, 1, 2 y 3. Pero como van hacia abajo, negativos, y como este va hacia arriba, es positivo. Quedaría menos 10 menos 12 es menos 22. Más 22. Se anula y la resultante en y es igual a 0. Entonces, para concluir, la resultante es igual a la raíz de la resultante en x al cuadrado, 6 al cuadrado, más la resultante en y al cuadrado, en este caso 0, así que no tendría ningún valor. La resultante sería 6. Eso sería todo por esta oportunidad. Muchas gracias. Hola con todos amigos, en esta oportunidad yo, Diego Vicente Soto Solís, les hablará o les resolverá un ejercicio en el plano 2D y lo explicaré para que ustedes entiendan de la mejor manera. Empecemos. Acá tenemos nuestro problema, leamos el enunciado. Hay el valor de A para que el vector resultante esté sobre el eje X. Resaltamos la parte más importante, la cual es el vector resultante esté sobre el eje X. Por propiedad, sabemos que para que un vector esté sobre el eje X, las coordenadas en el eje Y deben de ser igual a 0. Dibujamos nuestro plano, el primero el eje Y y después el eje X. Nuestro primer vector, nuestro segundo vector y el último que va hacia abajo, que está sobre el eje Y. Entonces, si está sobre el eje Y, las coordenadas en el eje X es igual a 0. Dibujamos los ángulos, 45 que forma con el eje X, el otro 60 grados. El valor que es a raíz de 2 y el otro valor que es a raíz de 3. Descomponemos rectangularmente nuestro primer vector, el cual es sobre a raíz de 3. Acá descomponemos en el eje X, en el eje Y. En el eje Y sabemos que va apuntando hacia arriba nuestro vector y sobre el eje X hacia la izquierda. Descomponemos rectangularmente el segundo vector, el cual en el eje X va de izquierda a derecha y sobre el eje Y va hacia arriba. Acá vemos que en el vector de la izquierda se ha formado un triángulo notable, un triángulo rectángulo. Con el eje X se forma un ángulo de 90 y como sabemos por propiedad, los ángulos internos de cualquier triángulo, la suma de estos deben de ser igual a 180. Si tenemos 90 grados más 60 que nos da 150, para que complete sus 180 grados debería de ser el otro 30 grados. Lo escribimos y vemos cómo así se formó nuestro primer triángulo notable, el cual es de 30 a 60. Sabemos que el valor que se le opone al ángulo de 30 es k, el valor que se le opone al ángulo de 60 es k raíz de 3 y la hipotenusa vale 2k. Y acá podemos ver nuestra primera ecuación, la cual es 2k es igual a raíz de 3. Por matemática hacemos que el 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos quede que a
k es igual a raíz de 3 sobre 2. Y lo reemplazamos en nuestra ecuación. El valor de k a raíz de 3 sobre 2. Y en el otro que es k raíz de 3, y sabemos que k vale a raíz de 3 sobre 2, a raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3 nos da 3a sobre 2. Y el otro 2k ya nos interesa. Ahora descomponemos el otro vector. Vemos que también se formó un ángulo rectángulo 90 grados y el otro 45. El valor que se le opone a 45 sabemos que es k. K y la hipotenusa vendría a ser k raíz de 2. Tenemos nuestra segunda ecuación, la cual es k raíz de 2 es igual a raíz de 2. Vemos que las raíces de 2 se pueden simplificar y nos quedaría que k es igual a. Ahora sí, recordamos de nuevo nuestra propiedad que la dijimos al inicio de todo el problema, el cual es: para que un vector esté sobre el eje X, las coordenadas en el eje Y deben de ser igual a 0. Vemos que los vectores que están sobre el eje Y es 3a sobre 2, también tenemos a y 10 que apunta hacia abajo. Entonces pasamos a la resolución o a nuestro planteo de ecuación, el cual sería 3a sobre 2 más a es menos 10, porque el otro va hacia el otro apunta hacia sentido contrario, es igual a 0. Resolvemos nuestra simple ecuación, la cual nos da el valor de a es igual a 4. Espero que hayan comprendido nuestro problema. Gracias por su atención. Continuamos, amigos. Espero que les haya gustado la resolución del anterior problema. Y ahora podemos ver otro, el cual es, y nos dice: se muestran los vectores a, b, c y d, y hallar x si el vector x es igual al vector a más el vector b más el vector c más el vector d, sabiendo que d es igual a 5 y c es igual a 3. Acá podemos ver que hay un polígono cerrado, pero no que todas las flechas apuntan entre sí, o sea que no está la cabeza conectada con la cola. Este caso lo podemos ver entre c y b, el cual están chocando dos cabezas, y el otro lado que es A, que está yendo al sentido contrario. Entonces podemos decir que D más C, para que este cambie de sentido, le ponemos un negativo, menos B, y para que vaya A al sentido contrario y se cierre nuestro polígono de una manera correcta, sería igual a 0. Entonces D más C menos B menos A es igual a 0. Lo podemos decir también como que D más C es igual a más B. Teniendo esto, pasamos a ver lo que nos pide el problema, el cual es x. Y x sabemos que a es igual al vector a más el vector b más el vector d. Acá podemos decir que x, el vector x, es igual a 2 veces el vector c más d. Y ahora, ¿cómo hallamos el vector c más d? Dibujamos estos dos vectores. Acá podemos ver nuestro vector c, el cual es el verde, pero que lo pasamos hacia arriba, que con el mismo sentido. Y se formó un plano recto, el cual, como sabemos, siempre es 180. Si hacia abajo apunta a 60 grados, para que llegue a 180 debería ser 120 grados. Damos los valores, que primero el vector d vale 5 y el vector c vale 3. Y ahora hallamos la resultante de estos dos vectores. Sabemos y lo hacemos por el teorema. Por este teorema, el cual es raíz del vector al cuadrado más el cuadrado del otro vector más 2 veces el producto por el coseno del ángulo. Reemplazando esto tenemos a al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 veces el producto 5 por 3 por el coseno del ángulo formado, que en este caso es 120. Todo esto es una raíz. Lo hacemos algebraicamente: 34 más 30. Coseno de 120, recordemos que es menos un medio. Menos un medio por menos un medio. Tengamos cuidado en esta parte con poner solo menos un medio, porque si no nuestra respuesta se altera.
raíz de 19 saldría nuestro vector C más el vector D. Reemplazando en nuestra sentencia de arriba, el vector X es igual a 2 raíz de 19. Espero que les haya gustado esta resolución práctica y rápida de este ejercicio y espero que nos veamos en otra oportunidad. Gracias por su atención. Hola con todos amigos, ahora Diego Vicente Soto Solís les traerá un ejercicio de vectores en el plano 3D. Comencemos leyendo el enunciado. Nos dice, calcule el producto vectorial B por C si se conoce que el vector B está actuando a lo largo de la línea PQ sobre la recta L1 y tiene un módulo de 2 raíz de 41. Y además se conoce que las componentes de nuestro vector C es igual a 2i más 3j menos 2k. Comencemos dibujando el eje Z, el eje X y el eje Y. Nuestro dibujo que nos plantea el vector B, el vector C, que acá podemos ver, las aristas que valen 4 y 6. Y el ángulo interno que es 45. Primero, recordemos que para dos vectores que son colineales y que tienen la misma dirección, sus vectores unitarios son lo mismo. ¿Cómo se define el vector unitario? Es el vector sobre su módulo. Entonces podemos decir que el vector P sobre su módulo es igual al vector B sobre su módulo. Y ahora, ¿cómo hallamos P? Se preguntarán. Acá podemos ver el triángulo de esta parte, de esta zona que vale la altura 4, la base no sabemos y la hipotenusa tampoco sabemos, pero solo sabemos que uno de sus ángulos internos es 45. Entonces lo representamos y encontramos un ángulo de 90. Eso significa que el otro ángulo interno valdría 45. Y como sabemos, son iguales, tienen los mismos valores de cada lado, 4 y 4. Y lo ponemos en nuestra figura. Después entonces tenemos el vector P. ¿Cómo lo podemos definir? Es este vector que está en esta línea. Para saber sus componentes tenemos que ir la cabeza menos la cola. O sea, tenemos que ir desde la cola hasta la cabeza. Vemos, para analizar este caso, tenemos que ir 3 en el eje. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje Y. Y aquí encontramos 3J, que representa el eje Y. Bajamos sobre el eje Z, el cual, si estamos bajando, es negativo, sería menos 4K. Y al final vamos sobre el eje X apuntando hacia nosotros, que sería positivo, más 4i. Una vez obtenido esto, podemos hallar su módulo, la cual es la raíz de todas las coordenadas al cuadrado, la suma de todas las coordenadas al cuadrado. Entonces sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 4 todo al cuadrado, lo cual nos daría que el módulo del vector P es igual a raíz de 41. Y ya teniendo el vector P y el módulo del vector P, podemos hallar el valor de nuestro vector B, porque en el dato de nuestro problema nos dice que el módulo del vector B es 2 raíz de 41. Entonces se nos formó nuestra ecuación muy fácil, la cual estamos viendo. El vector P, 4i más 3j menos 4k sobre su módulo, que es 41, es igual al vector B sobre su módulo, que como nos dice el enunciado, es 2 raíz de 41. 2 raíz de 41, simplificamos las raíces de 41, multiplicamos por 2 el vector, 8i más 6j menos 8. Podemos ver que esto es un producto escalar y es igual al vector B. Ya sabemos cuánto vale nuestro vector B y sus componentes. Entonces hacemos la multiplicación vectorial o en aspa o cruz que nos piden, B por C. Y ustedes se preguntarán cómo es que se hace. Bueno, se hace mediante una matriz de 3 por 3 que es IJK. Y acá siempre es importante el orden. En un producto escalar
En un producto en aspa o cruz o vectorial es importante el orden porque B por C en aspa no es lo mismo que C por B. Entonces, mucho cuidado. Ponemos las componentes de B, que es diré que es 8, 6 y menos 8. Y las componentes de C que nos dan que es 2, 3 y menos 2. Y ahora efectuamos. ¿Cómo se efectúa una matriz? Bueno, para hallar el componente en la coordenada en el eje X que representa Y, tapamos Y. Lo hacemos como si fuera invisible. Y solo trabajamos con J y con K. Lo multiplicamos en aspa. 6 por 2. 6 por menos 2. Y le sustraemos la otra multiplicación, menos 8 por 3. Y ahora esto representa a nuestro componente en el eje X. Le ponemos menos siempre. Y la multiplicación. 8 por menos 2 menos 8 menos 8 por 2. Esto es nuestro componente en el eje J o en el eje Y. Y en el eje Z, que se representa por K, tapamos K y das 8 por 3 menos 6 por 2. Efectuamos esto y nos da menos 12 más 24 en el componente Y, nos da menos 16 más 16 en el componente J y 24 menos 12 en el componente K. Entonces podemos decir que el producto vectorial en aspa o cruz de B por C es igual a 12i más 12k. Y también lo podemos representar como 12 por la componente en el eje X o en el eje X representado por I, 1,0, ya que no hay componente representado en el eje y 1 que representa a 12k componente en el eje Z. Y esta vendría a ser nuestra respuesta clave B. Gracias muchachos por prestar su atención. Espero que les haya gustado la resolución del problema de vectores en el plano 3D. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como dije anteriormente, espero que les haya servido, como dije en el inicio. Bueno, pronto haremos otros tutoriales, así que no se preocupen por esperarnos, así que nos vemos otro día.